Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para no perderse ningún contenido edificante. También los invito a que compartan este video con aquellos que puedan necesitar estas palabras de aliento. Y por favor, dejen sus comentarios con peticiones de oración o testimonios de cómo Dios ha obrado en sus vidas. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del Salmo 147, un hermoso cántico de alabanza que nos recuerda la grandeza y la bondad de nuestro Dios. Este salmo tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Mientras recorremos juntos este salmo, les pido que abran sus corazones y sus mentes, que estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo penetren en lo más profundo de su ser y les traigan consuelo, esperanza y renovación espiritual. Comencemos leyendo el primer versículo. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. ¿No es maravilloso cómo comienza este salmo? Nos invita a alabar a Dios, a cantar salmos en su honor. Pero, ¿por qué debemos alabar a Dios? Porque es bueno hacerlo. La alabanza no es solo un deber, es un privilegio, una fuente de gozo y satisfacción para nuestras almas. Cuando dice que es suave y hermosa la alabanza, el salmista nos está recordando que adorar a Dios no es una carga, sino algo placentero y edificante. Es como una dulce melodía que alegra nuestro corazón y el corazón de Dios. Piensen por un momento en sus propias vidas. ¿Cuándo fue la última vez que se detuvieron simplemente para alabar a Dios? No para pedirle algo, no para quejarse, sino simplemente para expresar gratitud y admiración por quién es Él. Tal vez hoy es el día para renovar esa práctica en sus vidas. En estos tiempos donde el mundo parece estar en constante caos, donde las noticias nos bombardean con tragedias y conflictos, ¿no es reconfortante saber que podemos volvernos a Dios en alabanza? La alabanza nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos recuerda quién está realmente en control. Pasemos al segundo versículo. Jehová edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Aquí vemos a Dios como el gran constructor y restaurador. En el contexto histórico, este versículo probablemente se refería al regreso de los judíos del exilio en Babilonia. Pero para nosotros hoy, ¿qué significa? Jerusalén, en la Biblia, a menudo simboliza el lugar de la presencia de Dios, el lugar de adoración y comunión con Él. Cuando el Salmo dice que Dios edifica a Jerusalén, nos está diciendo que Dios está constantemente trabajando para restaurar nuestra relación con Él, para reconstruir lo que se ha roto en nuestras vidas. ¿Te sientes desterrado hoy, alejado de Dios, de tu propósito, de tu comunidad? Este versículo es una promesa para ti. Dios no te ha olvidado. Él está trabajando para traerte de vuelta, para restaurarte. Pienso en María, una querida hermana de nuestra congregación. Hace unos años, María se alejó de la iglesia. Se sentía herida, desilusionada, desterrada, por así decirlo. Pero Dios no la olvidó. Poco a poco, a través de las oraciones de sus hermanos en la fe, de pequeños actos de amor, Dios fue reconstruyendo su fe. Hoy, María es una de las líderes más activas en nuestro ministerio de oración. ¿Qué área de tu vida necesita ser edificada por Dios hoy? Tal vez es tu fe que se ha debilitado, o una relación que se ha roto, o un sueño que has abandonado. Recuerda, nuestro Dios es un Dios que reconstruye y restaura. Continuemos con el versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Oh, queridos hermanos y hermanas, qué promesa tan hermosa. En un mundo donde el dolor y el sufrimiento son tan comunes, qué consuelo es saber que tenemos un Dios que se preocupa por nuestros corazones rotos. La palabra quebrantados en el original hebreo implica algo que ha sido aplastado o destrozado. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si la vida te hubiera aplastado, como si tu corazón estuviera en pedazos. Tal vez has perdido a un ser querido, o has enfrentado una traición, o estás luchando con una enfermedad.
Dios ve tu dolor y no solo lo ve, sino que promete sanarlo. Y fíjense en la imagen que usa el salmista. Dios venda nuestras heridas. Es una imagen de cuidado tierno y personal. Dios no solo sana desde lejos, sino que se acerca a nosotros en nuestro dolor, con la gentileza de un médico amoroso, y aplica el bálsamo de su amor a nuestras heridas. Recuerdo a Juan, un anciano de nuestra iglesia. Juan perdió a su esposa hace 2 años después de 50 años de matrimonio. El dolor era insoportable. Muchas veces me dijo que sentía como si su corazón estuviera literalmente partido en 2. Pero día a día, a través de la oración, de la comunión con otros creyentes y de aferrarse a las promesas de Dios como esta, Juan ha experimentado la sanidad de Dios. No, el dolor no ha desaparecido completamente. Pero Juan puede testificar hoy que Dios ha vendado sus heridas y le ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuáles son las heridas que necesitas que Dios sane hoy? Un corazón roto por una relación fallida, el dolor de un sueño no realizado, la angustia de ver a un hijo alejarse de Dios. Lleva esas heridas a Dios ahora mismo. Él promete sanarlas. Pasemos al versículo 4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. ¡Qué contraste maravilloso! El mismo Dios que se preocupa por nuestros corazones rotos es el Dios que conoce cada estrella en el universo. Esto nos habla de la grandeza y el poder de Dios. Los científicos estiman que hay más de 100.000 millones de galaxias en el universo observable, y cada galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas. Es un número que supera nuestra comprensión, y sin embargo, el Salmo nos dice que Dios no solo las cuenta, sino que las llama por sus nombres. ¿Qué nos dice esto sobre Dios? Nos habla de su omnisciencia, de su poder infinito, pero también nos habla de su atención al detalle, de cómo valora cada parte de su creación. Y si Dios se preocupa así por las estrellas, ¿cuánto más se preocupa por nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza? Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 30, «Pues aún vuestros cabellos están todos contados». Qué maravilloso es saber que servimos a un Dios que es lo suficientemente grande como para crear el universo, pero lo suficientemente cercano como para contar los cabellos de nuestra cabeza. Esto debería darnos una gran seguridad. No importa cuán insignificantes nos sintamos a veces, no importa cuán perdidos o olvidados, Dios nos conoce íntimamente. Él conoce nuestros nombres, nuestras luchas, nuestros temores y nuestras esperanzas. Piensen en eso la próxima vez que miren al cielo estrellado. Cada una de esas estrellas es conocida por Dios, y tú, mi querido hermano, mi querida hermana, eres mucho más valioso para Él que todas ellas juntas. Continuemos con el versículo 5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Este versículo es una declaración poderosa sobre la naturaleza de Dios. Nos habla de 3 aspectos fundamentales de su ser: su grandeza, su poder y su sabiduría. Cuando dice que Dios es grande, no se refiere solo a su tamaño físico, sino a su importancia, su majestad, su gloria. Es una invitación a maravillarnos ante la grandeza de Dios. Piensen en los momentos en que se han sentido pequeños, tal vez frente al océano, o mirando una montaña majestuosa, o contemplando un cielo estrellado. Ahora imaginen que el creador de todo eso es infinitamente más grande. Luego, el Salmo nos recuerda que Dios es de mucho poder. No hay nada que esté fuera de su control, nada que Él no pueda hacer. Esto es especialmente reconfortante cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles. ¿Hay algo en tu vida que parece demasiado difícil, demasiado complicado? Recuerda, sirves a un Dios de mucho poder. Finalmente, el versículo dice que el entendimiento de Dios es infinito. Esto significa que su sabiduría no tiene límites. No hay problema que Él no pueda resolver. No hay situación que lo tome por sorpresa. Cuando no entendemos por qué están sucediendo ciertas cosas en nuestras vidas, podemos descansar en el hecho de que Dios sí entiende y que su sabiduría está obrando para nuestro bien.
Pienso en Pedro, un joven de nuestra congregación que perdió su trabajo durante la pandemia. Parecía que todo estaba en su contra, pero confiando en la grandeza, el poder y la sabiduría de Dios, Pedro no se dio por vencido. Hoy tiene su propio negocio y está alcanzando a otros jóvenes para Cristo. Él puede testificar que, aunque no entendía lo que estaba pasando en ese momento, Dios estaba obrando con su infinita sabiduría. ¿En qué área de tu vida necesitas confiar hoy en la grandeza, el poder y la sabiduría de Dios? Pasemos al versículo 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Este versículo nos presenta un contraste interesante entre la forma en que Dios trata a los humildes y a los impíos. Es un recordatorio de que Dios no es indiferente a la condición moral de las personas. Cuando habla de los humildes, se refiere a aquellos que reconocen su dependencia de Dios, que no confían en sus propias fuerzas o habilidades, sino que ponen su confianza en el Señor. A estos, dice el Salmo, Dios los exalta. Esto no significa necesariamente que les dará riquezas o fama, sino que los elevará espiritualmente, les dará honor en su reino. Por otro lado, los impíos son aquellos que viven como si Dios no existiera, que confían en sí mismos y en sus propios recursos. El Salmo dice que Dios los humilla hasta la tierra. Esto no es por venganza, sino para mostrarles su necesidad de Él, para llevarlos al arrepentimiento. Este versículo nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo con humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios? ¿O estamos actuando con orgullo, como si no necesitáramos a Dios? Recuerdo a Ana, una hermana de nuestra iglesia, que tenía un negocio muy exitoso. Pero en lugar de enorgullecerse, Ana siempre daba el crédito a Dios y usaba sus recursos para ayudar a otros. Cuando vino la crisis económica y su negocio enfrentó dificultades, Ana no se desesperó. Confiaba en que Dios la sustentaría, y así fue. Hoy su negocio no solo se ha recuperado, sino que se ha expandido, y Ana sigue usando su éxito para glorificar a Dios y bendecir a otros. Este versículo también nos recuerda que Dios está en control de las circunstancias de nuestra vida. Él puede exaltar a los humildes y humillar a los orgullosos. Esto debería darnos esperanza cuando vemos injusticias en el mundo. Dios tendrá la última palabra. Continuemos con el versículo 7. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Nuevamente, el salmista nos invita a la alabanza, pero noten que esta vez menciona específicamente el uso de un instrumento musical, la arpa. Esto nos recuerda que la alabanza puede y debe ser expresada de diversas maneras. La alabanza no es solo algo que hacemos con nuestras palabras, sino con todo nuestro ser. Podemos alabar a Dios con nuestras voces, con instrumentos musicales, con nuestras acciones, con nuestras vidas enteras. El uso de la arpa en la adoración era común en el antiguo Israel. Era un instrumento asociado con la realeza y la adoración en el templo. David, el gran rey y salmista, era conocido por su habilidad con la arpa. Al mencionar este instrumento, el salmista nos está recordando la rica tradición de adoración del pueblo de Dios. Pero más allá del instrumento específico, este versículo nos habla de la importancia de expresar nuestra alabanza a Dios de manera creativa y con todo nuestro corazón. No importa si eres músico o no, todos podemos hacer música para Dios con nuestras vidas. Pienso en Carlos, un anciano de nuestra iglesia que no puede cantar afinadamente ni tocar ningún instrumento. Pero Carlos canta a Dios con su vida de servicio desinteresado. Cada semana visita a los enfermos, ayuda a los necesitados y comparte el Evangelio con quien encuentre. Su vida es una hermosa melodía de alabanza a Dios. ¿Cómo estás cantando tu alabanza a Dios? ¿Estás usando tus dones, tus talentos, tus recursos para glorificar a Dios? Recuerda, cada acto de obediencia, cada palabra de ánimo, cada gesto de amor puede ser una canción de alabanza a nuestro Dios. Cada día es una oportunidad para componer una nueva melodía de adoración con nuestras vidas. Pasemos al versículo 8. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba.
Este versículo nos presenta a Dios como el creador y sustentador de la naturaleza. Nos muestra tres aspectos específicos de su cuidado por la creación. Cubre el cielo de nubes, proporciona lluvia y hace crecer la vegetación. Primero, cubre de nubes los cielos. Las nubes no solo proporcionan lluvia, sino que también regulan la temperatura de la Tierra, reflejando parte de la radiación solar de vuelta al espacio. Sin las nubes, nuestro planeta sería inhabitable. ¿No es asombroso pensar que cada nube que vemos es parte del cuidado de Dios por nosotros? Luego, prepara la lluvia para la tierra. La lluvia es esencial para la vida. Sin ella, no habría cosechas, no habría agua para beber, no habría vida como la conocemos. Cuando el salmista dice que Dios prepara la lluvia, nos está recordando que nada en la naturaleza es aleatorio. Dios está activamente involucrado en proveer para sus criaturas. Finalmente, hace a los montes producir hierba. Esto nos habla de la forma en que Dios provee alimento para todas sus criaturas. La hierba no solo es alimento para el ganado y los animales silvestres, sino que también previene la erosión del suelo y ayuda a mantener el equilibrio ecológico. En un mundo donde nos preocupamos por el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, este versículo nos recuerda que Dios sigue en control. Él cuida de su creación y nos invita a ser buenos administradores de ella. Pienso en Marta, una hermana de nuestra iglesia que vive en una zona rural. Hace unos años, su región sufrió una sequía severa. Marta y su familia oraron fervientemente, confiando en que Dios, quien prepara la lluvia para la tierra, no los abandonaría. Y efectivamente, la lluvia llegó justo a tiempo para salvar sus cultivos. Desde entonces, Marta ha sido una ferviente defensora del cuidado del medio ambiente, recordándonos a todos que somos mayordomos de la creación de Dios. Este versículo también nos invita a reflexionar. ¿Estamos agradeciendo a Dios por estas bendiciones cotidianas? ¿Reconocemos su mano en la lluvia que cae, en la hierba que crece, en las nubes que flotan en el cielo? A veces, estamos tan ocupados buscando grandes milagros que olvidamos maravillarnos ante los milagros que ocurren todos los días a nuestro alrededor. Continuemos con el versículo 9. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Este versículo amplía la idea del cuidado de Dios por su creación, enfocándose específicamente en cómo Él provee para los animales. Es un hermoso recordatorio de que el amor y el cuidado de Dios se extienden a todas sus criaturas, no solo a los seres humanos. Cuando habla de la bestia, se refiere a todos los animales en general. Dios se asegura de que cada criatura tenga lo que necesita para sobrevivir. Piensen en la increíble diversidad de la vida animal y cómo cada especie tiene su propio nicho ecológico, su propia fuente de alimento. Esto no es casualidad, sino parte del diseño cuidadoso de Dios. Pero luego el versículo menciona específicamente a los hijos de los cuervos que claman. ¿Por qué los cuervos? En la cultura antigua, los cuervos eran considerados aves de mal agüero, a menudo asociadas con la muerte y el abandono. Además, los cuervos jóvenes son particularmente ruidosos y demandantes. Al mencionar que Dios cuida incluso de estas criaturas poco atractivas, el salmista está enfatizando que el cuidado de Dios se extiende a todos, incluso a los que podrían parecer insignificantes o desagradables a nuestros ojos. Jesús retomó esta idea en el Sermón del Monte cuando dijo: «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta». Mateo 6, versículo 26. Este versículo tiene profundas implicaciones para nosotros. Si Dios cuida así de los animales, ¿cuánto más cuidará de nosotros, que somos creados a su imagen y semejanza? Nos invita a confiar en la provisión de Dios, a no angustiarnos por el mañana. Recuerdo a Luisa, una madre soltera de nuestra congregación que pasaba por graves dificultades económicas. Muchas veces se sentía como esos hijos de los cuervos que claman, desesperada por provisión. Pero Luisa se aferró a esta promesa, confiando en que si Dios cuidaba de las aves, también cuidaría de ella y sus hijos.
Y vaya que Dios proveyó, a través de la generosidad de la Iglesia, de oportunidades inesperadas de trabajo e incluso de descuentos casuales en el supermercado. Hoy, Luisa testifica que nunca les faltó lo necesario. Este versículo también nos desafía en cuanto a nuestro trato hacia los animales y el medio ambiente. Si Dios se preocupa por la bestia y por los hijos de los cuervos, ¿no deberíamos nosotros también ser buenos administradores de la creación de Dios? Pasemos al versículo 10. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Este versículo marca un cambio interesante en el tono del Salmo. Después de hablar sobre el cuidado de Dios por su creación, ahora el salmista nos recuerda lo que realmente importa a los ojos de Dios. En el antiguo Oriente Medio, la fuerza del caballo era símbolo de poder militar, mientras que la agilidad del hombre representaba la fuerza y la habilidad humanas. Estas eran las cosas en las que las naciones y los individuos solían confiar para su seguridad y éxito. Pero el salmista nos dice que Dios no se deleita ni se complace en estas cosas. Esto no significa que Dios desprecie la fuerza o la habilidad humana, sino que nos está recordando que estas no son las cosas que realmente importan a sus ojos. Este versículo nos desafía a examinar en qué estamos poniendo nuestra confianza. ¿Confiamos en nuestras propias fuerzas, habilidades o recursos? ¿O ponemos nuestra confianza en Dios? En nuestra sociedad moderna, podríamos actualizar este versículo. Dios no se deleita en la potencia de nuestros autos, ni se complace en nuestros títulos universitarios o cuentas bancarias. No es que estas cosas sean malas en sí mismas, pero no son la fuente de nuestra seguridad o valor ante Dios. Pienso en Roberto, un exitoso empresario de nuestra iglesia. Roberto tenía todo lo que el mundo considera valioso: dinero, poder, influencia, pero se sentía vacío por dentro. Fue solo cuando entendió que Dios no se impresionaba con sus logros, sino que buscaba su corazón, que Roberto encontró la paz y el propósito que anhelaba. Hoy usa sus recursos no para impresionar a otros, sino para servir a Dios y a los demás. Este versículo nos invita a reflexionar en qué estamos poniendo nuestra confianza, qué cosas valoramos más. ¿Estamos buscando impresionar a Dios o al mundo con nuestros logros, o estamos buscando agradar a Dios con nuestros corazones? Continuemos con el versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Aquí tenemos la contraparte positiva del versículo anterior. Si Dios no se deleita en la fuerza humana, ¿en qué se complace entonces? En dos cosas: en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Primero, los que le temen. El temor de Dios en la Biblia no se refiere al miedo paralizante, sino a una reverencia profunda, un respeto y una obediencia amorosa. Temer a Dios significa reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros en relación con Él. Significa vivir conscientes de su presencia y sus caminos. Segundo, los que esperan en su misericordia. Esperar en la misericordia de Dios implica reconocer nuestra necesidad de Él, confiar en su bondad y depender de su gracia. No confiamos en nuestros propios méritos o habilidades, sino en la bondad y el amor inmerecido de Dios. Estos dos aspectos van de la mano. El temor de Dios nos lleva a reconocer nuestra necesidad de su misericordia, y confiar en su misericordia nos lleva a una mayor reverencia y obediencia. ¿No es maravilloso saber que podemos agradar a Dios no por nuestros logros o habilidades, sino simplemente por confiar en Él y vivir en reverencia ante Él? Esto pone el agradar a Dios al alcance de todos, sin importar nuestras circunstancias o capacidades. Pienso en María, una anciana de nuestra iglesia. María nunca tuvo mucha educación formal, ni logros destacados según los estándares del mundo. Pero su vida está marcada por un profundo temor de Dios y una confianza inquebrantable en su misericordia. La paz y el gozo que irradia María son un testimonio viviente de este versículo. Ella agrada a Dios no por lo que hace, sino por cómo vive, en constante dependencia y reverencia hacia Él. Este versículo nos desafía a examinar nuestras prioridades. ¿Estamos más preocupados por impresionar a los demás
o por agradar a Dios? ¿Confiamos más en nuestras propias fuerzas o en la misericordia de Dios? ¿Vivimos con una conciencia constante de la presencia de Dios en nuestras vidas? Pasemos al versículo 12. Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión. Aquí, el salmista se dirige directamente a Jerusalén y a Sión, invitándolos a alabar a Dios. Jerusalén era la capital del reino de Israel, y Sión era específicamente la colina donde se encontraba el templo. Estas no son solo ubicaciones geográficas, sino que representan al pueblo de Dios en su conjunto. Este llamado a la alabanza no es solo para los antiguos israelitas. Como creyentes hoy, somos parte de la Jerusalén celestial. Hebreos 12:22. Este versículo nos está llamando a nosotros a alabar a Dios. ¿Por qué este énfasis en la alabanza? Porque la alabanza nos centra en Dios. Nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros en relación con Él. La alabanza no es para beneficio de Dios. Él no necesita nuestra alabanza, sino para nuestro beneficio. Nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Además, la alabanza es una expresión de gratitud. Cuando alabamos a Dios, estamos reconociendo todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es un antídoto contra la ingratitud y el descontento. Pienso en nuestra iglesia durante los momentos más difíciles de la pandemia. Cuando todo parecía oscuro y desesperanzador, decidimos enfocarnos en la alabanza. Cada día, nos reuníamos virtualmente para cantar alabanzas a Dios. Esos momentos de alabanza nos dieron fuerza, nos unieron como comunidad y nos ayudaron a mantener nuestra fe en medio de la tormenta. Este versículo nos desafía. ¿Estamos alabando a Dios regularmente? Hemos hecho de la alabanza una parte integral de nuestras vidas, no solo los domingos en la iglesia, sino todos los días. Continuemos con el versículo 13. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Aquí el salmista da razones específicas por las cuales Jerusalén, y por extensión, el pueblo de Dios, debe alabar a Dios. Menciona dos aspectos de la bondad de Dios, su protección y su bendición. Primero, fortificó los cerrojos de tus puertas. En el antiguo Israel, la fuerza de las puertas de una ciudad era crucial para su seguridad. Unas puertas fuertes significaban protección contra los enemigos. Cuando el salmista dice que Dios ha fortificado los cerrojos, está hablando de la protección divina sobre su pueblo. Para nosotros hoy, esto no se trata necesariamente de puertas físicas, sino de la protección espiritual que Dios nos ofrece. Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro protector contra los ataques del enemigo. Segundo, bendijo a tus hijos dentro de ti. Esto habla de la prosperidad y el bienestar que Dios proporciona a su pueblo. No se trata solo de bendiciones materiales, sino de todo tipo de bendiciones, espirituales, emocionales, relacionales. Estos dos aspectos, protección y bendición, son temas recurrentes en toda la Biblia. Dios no solo nos protege del mal, sino que también nos llena de su bondad. Pienso en la familia Rodríguez de nuestra congregación. Hace unos años, enfrentaron una crisis terrible cuando su hijo adolescente se involucró con las drogas. Parecía que su familia se estaba desmoronando, pero se aferraron a esta promesa, creyendo que Dios podía fortificar los cerrojos de sus puertas y bendecir a sus hijos. Hoy, su hijo está recuperado, la familia está más unida que nunca y son un testimonio viviente de la protección y la bendición de Dios. Este versículo nos invita a reflexionar. ¿Reconocemos la protección de Dios en nuestras vidas? ¿Somos conscientes de sus bendiciones? A veces, estamos tan enfocados en lo que nos falta que no vemos cómo Dios nos está protegiendo y bendiciendo cada día. Pasemos al versículo 14. Él pone en tu territorio la paz, te harta de lo mejor del trigo. Este versículo continúa detallando las bendiciones de Dios para su pueblo. Menciona dos aspectos más de su bondad, la paz y la provisión. Primero, Él pone en tu territorio la paz. La paz, en el contexto bíblico, es mucho más que la ausencia de conflicto. La palabra hebrea, shalom, implica integridad, bienestar, armonía y plenitud. Cuando Dios pone paz en nuestro territorio,
está creando un ambiente de seguridad y bienestar en todos los aspectos de nuestra vida. En un mundo lleno de conflictos, incertidumbres y ansiedades, ¿no es maravilloso saber que Dios puede poner paz en nuestro territorio? Esto puede aplicarse a nuestros hogares, nuestras mentes, nuestras relaciones. La paz de Dios es un regalo precioso que supera todo entendimiento, como nos recuerda Pablo en Filipenses 4, versículo 7. Segundo, te harta de lo mejor del trigo. Esta es una imagen de abundancia y provisión de alta calidad. El trigo era un alimento básico en la antigua Israel y lo mejor del trigo representa la provisión más fina de Dios. No solo nos da lo suficiente, sino que nos da lo mejor. Este versículo nos recuerda que Dios no es un Dios de escasez, sino de abundancia. Él desea satisfacernos, hartarnos con sus bendiciones. Jesús dijo, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Juan 10:10. Pienso en Elena, una hermana de nuestra iglesia que pasó por un divorcio doloroso. Su vida parecía estar en caos, sin paz y llena de necesidades. Pero Elena se aferró a esta promesa. Poco a poco, vio cómo Dios restauraba la paz en su corazón y en su hogar. Y aunque enfrentó dificultades financieras, nunca le faltó lo necesario. Hoy, Elena testifica que Dios verdaderamente la ha hartado de lo mejor del trigo, no solo en términos materiales, sino especialmente en términos espirituales y emocionales. Este versículo nos desafía a reflexionar. ¿Estamos experimentando la paz de Dios en nuestras vidas? Si no, ¿qué nos está robando esa paz? ¿Reconocemos y agradecemos la provisión de Dios o estamos constantemente quejándonos por lo que no tenemos? Continuemos con el versículo 15. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Este versículo nos habla del poder y la eficacia de la palabra de Dios. La imagen de la palabra de Dios, corriendo velozmente, nos sugiere que su palabra es activa, dinámica y cumple su propósito sin demora. Cuando dice que Dios envía su palabra a la tierra, nos recuerda que Dios no es un Dios distante e indiferente. Él se comunica con su creación, nos habla. Esta comunicación no es lenta o ineficaz, sino que velozmente corre su palabra. Esto tiene varias implicaciones para nosotros. Primero, nos habla de la autoridad y el poder de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Recordemos el relato de la creación en Génesis, donde Dios crea simplemente hablando. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Segundo, nos asegura que las promesas de Dios se cumplirán. Su palabra no regresa vacía, como nos dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Tercero, nos recuerda la importancia de estar atentos a la palabra de Dios. Si su palabra corre velozmente, debemos estar listos para escucharla y obedecerla. Pienso en Carlos, un joven de nuestra congregación que estaba luchando con adicciones. Un día, mientras leía la Biblia, un versículo le impactó profundamente. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Esa palabra de Dios corrió velozmente en su corazón, dándole la fe y la fuerza para buscar ayuda y comenzar su proceso de recuperación. Hoy, Carlos está libre de adicciones y ayuda a otros jóvenes a encontrar libertad en Cristo. Este versículo nos desafía. ¿Estamos dando a la palabra de Dios el lugar que merece en nuestras vidas? ¿Estamos atentos a su voz? ¿Creemos realmente en el poder y la eficacia de su palabra? Pasemos al versículo 16. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Aquí el salmista vuelve a enfocarse en el poder de Dios sobre la naturaleza, específicamente en los fenómenos invernales. La comparación de la nieve con la lana y la escarcha con la ceniza nos ofrece imágenes vívidas y poéticas de estos elementos naturales. La nieve, como lana, nos habla de su suavidad y su capacidad para cubrir y aislar, al igual que la lana. También puede sugerir la idea de Dios vistiendo la tierra,
cubriéndola con un manto blanco. La escarcha, como ceniza, nos da la imagen de una fina capa blanca cubriendo el suelo, similar a cómo la ceniza podría cubrir la tierra después de un fuego. Estas imágenes nos recuerdan el control de Dios sobre todos los aspectos de la naturaleza, incluso aquellos que pueden parecer hostiles o difíciles para nosotros. La nieve y la escarcha, que para muchos pueden ser símbolos de frío y dificultad, son presentadas aquí como manifestaciones de la obra creativa y providente de Dios. Además, este versículo nos invita a ver la belleza en la obra de Dios, incluso en las estaciones o circunstancias que podríamos considerar difíciles. La nieve y la escarcha, aunque frías, tienen su propia belleza y propósito en el diseño de Dios. Pienso en Marta, una hermana de nuestra iglesia que se mudó del cálido sur al frío norte del país. Al principio, odiaba el invierno y se quejaba constantemente del frío y la nieve. Pero un día, mientras leía este salmo, Dios le habló a través de este versículo. Comenzó a ver la nieve y la escarcha no como molestias, sino como manifestaciones de la creatividad y el poder de Dios. Esto cambió completamente su perspectiva, ayudándola a apreciar la belleza del invierno y a confiar en Dios incluso en circunstancias que antes consideraba desagradables. Este versículo nos desafía a reflexionar. ¿Vemos la mano de Dios incluso en las circunstancias o estaciones que nos resultan difíciles? ¿Podemos apreciar la belleza y el propósito de Dios incluso en situaciones que no nos gustan? Continuemos con el versículo 17. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Este versículo continúa con la descripción del poder de Dios sobre los elementos invernales, esta vez enfocándose en el hielo y el frío intenso. La imagen del hielo, como pedazos, podría referirse a la formación de granizo o a trozos de hielo en ríos o lagos congelados. Esta descripción enfatiza la fuerza y el poder destructivo potencial del hielo, que puede romper y fragmentar. La pregunta retórica, ¿quién resistirá?, ante su frío, nos recuerda la inmensidad del poder de Dios. El frío intenso es algo ante lo cual los seres humanos somos vulnerables. Sin protección adecuada, no podemos resistir el frío extremo por mucho tiempo. Este versículo nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda nuevamente el poder soberano de Dios sobre la naturaleza. Él controla incluso los elementos más duros y aparentemente implacables. Segundo, nos muestra nuestra propia fragilidad y dependencia de Dios. Ante su frío, ¿quién puede resistir? Esto nos llama a la humildad y al reconocimiento de nuestra necesidad de la protección y provisión de Dios. Tercero, puede ser una metáfora de las pruebas y dificultades de la vida. A veces enfrentamos circunstancias que parecen tan duras y frías como el hielo, situaciones ante las cuales nos sentimos impotentes. Pero así como Dios controla el hielo y el frío, también tiene el control de nuestras circunstancias. Pienso en José, un hermano de nuestra iglesia que perdió su trabajo durante una crisis económica. La situación parecía tan fría y dura como el hielo descrito en este versículo. José se preguntaba cómo resistiría. Pero en medio de esa estación fría de su vida, José experimentó el cuidado y la provisión de Dios de maneras inesperadas. La comunidad de la iglesia lo apoyó y eventualmente encontró un trabajo aún mejor que el anterior. Hoy, José testifica que, aunque no pudo resistir por sí mismo el frío de esa prueba, Dios lo sostuvo y lo llevó a través de ella. Este versículo nos desafía. ¿Reconocemos el poder de Dios incluso en las circunstancias más difíciles de nuestras vidas? ¿Confiamos en que Él puede sostenernos aun cuando enfrentamos situaciones ante las cuales nos sentimos impotentes? Pasemos al versículo 18. Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Este versículo presenta un hermoso contraste con los dos versículos anteriores. Si antes vimos a Dios enviando nieve, escarcha y hielo, ahora lo vemos derritiendo esos mismos elementos. La frase enviará su palabra nos recuerda el versículo 15, donde se nos dijo que la palabra de Dios corre velozmente. Aquí vemos el poder de esa palabra
para transformar las condiciones naturales. Con solo una palabra, Dios puede derretir el hielo y la nieve, soplará su viento y fluirán las aguas. Nos da la imagen del viento cálido de primavera que derrite la nieve y el hielo, haciendo que los arroyos y ríos fluyan nuevamente. Este versículo nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda nuevamente el poder de la palabra de Dios. Así como su palabra creó todas las cosas, Génesis 1, su palabra también tiene el poder de transformar y renovar. Segundo, nos muestra que Dios no solo tiene el poder de traer condiciones difíciles, como el frío y el hielo, sino también de terminarlas. Él puede traer el deshielo, el alivio, la renovación. Tercero, puede ser una hermosa metáfora de cómo Dios obra en nuestras vidas. A veces nuestros corazones pueden estar fríos y duros como el hielo, pero la palabra de Dios tiene el poder de derretirlos y transformarlos. Pienso en Laura, una joven de nuestra congregación que pasó por una depresión severa. Describía su estado emocional como congelado, incapaz de sentir o de avanzar, pero a medida que se sumergía en la palabra de Dios y permitía que el viento del Espíritu Santo soplara en su vida, comenzó a experimentar un deshielo espiritual y emocional. Hoy, Laura testifica cómo Dios derritió su depresión y hizo que las aguas de la alegría y la esperanza fluyeran nuevamente en su vida. Este versículo nos desafía. ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios y el soplo de su Espíritu obren en nuestras vidas? ¿Hay áreas congeladas en nuestro corazón que necesitan ser derretidas por su amor y su gracia? Continuemos con el versículo 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Este versículo marca un cambio en el enfoque del Salmo. Después de hablar sobre el poder de Dios en la naturaleza, ahora el salmista se centra en cómo Dios se ha revelado a su pueblo escogido. Jacob e Israel son nombres que se refieren al pueblo de Dios. Jacob fue el patriarca cuyo nombre fue cambiado a Israel, y sus descendientes se convirtieron en la nación de Israel. Cuando dice que Dios ha manifestado sus palabras y sus estatutos y sus juicios, se refiere a la revelación de Dios a su pueblo, especialmente a través de la ley dada a Moisés. Esta revelación fue un acto de gracia y amor de Dios, proporcionando a su pueblo guía, instrucción y un camino para vivir en relación con Él. Este versículo nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda que Dios es un Dios que se comunica. Él no permanece en silencio, sino que se revela a sí mismo y su voluntad a su pueblo. Segundo, subraya el privilegio especial que Israel tenía como receptor de la revelación de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel tenía una relación única con Dios como su pueblo escogido. Tercero, nos invita a apreciar y valorar la palabra de Dios que tenemos. Si los israelitas tenían el privilegio de recibir la ley, ¿cuánto más privilegiados somos nosotros que tenemos toda la Escritura, incluyendo la revelación completa en Jesucristo? Pienso en Pedro, un nuevo creyente en nuestra iglesia. Cuando comenzó a leer la Biblia por primera vez, estaba asombrado por la riqueza y la profundidad de la palabra de Dios. Es como si Dios me estuviera hablando directamente, decía. Pedro comenzó a ver la Biblia no como un libro antiguo, sino como la manifestación viva de las palabras de Dios para él. Su vida comenzó a transformarse a medida que aplicaba los estatutos y juicios de Dios a su vida diaria. Este versículo nos desafía. ¿Valoramos realmente el privilegio de tener la palabra de Dios? ¿Estamos permitiendo que sus palabras, estatutos y juicios guíen nuestras vidas? ¿Vemos la Biblia como la manifestación viva de Dios para nosotros hoy? Pasemos al versículo 20, el último de este hermoso salmo. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Este versículo final enfatiza la relación única que Dios tenía con Israel en el Antiguo Testamento. Subraya el privilegio especial que Israel tenía al recibir la revelación directa de Dios, un privilegio que no se extendía a otras naciones en ese momento. La frase «no ha hecho así con ninguna otra de las naciones» resalta la elección soberana de Dios de Israel
como su pueblo escogido. Esto no significa que Dios no se preocupara por otras naciones, sino que Israel tenía una relación especial de pacto con él. En cuanto a sus juicios, no los conocieron. Se refiere al hecho de que otras naciones no tenían el beneficio de la ley de Dios, sus instrucciones y revelaciones directas que Israel había recibido. El Salmo concluye con Aleluya, que significa alabad a Jehová. Es una exclamación de alabanza y gratitud por todo lo que el salmista ha descrito a lo largo del Salmo. Este versículo final nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda el privilegio que tenemos al conocer a Dios y su palabra. No debemos dar esto por sentado, sino valorarlo y agradecer por ello. Segundo, nos desafía a ser conscientes de nuestra responsabilidad. Con gran privilegio viene gran responsabilidad. Si hemos recibido la revelación de Dios, tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a ella y compartirla con otros. Tercero, nos invita a la alabanza. Al reconocer la bondad de Dios en revelarse a nosotros, nuestra respuesta natural debe ser la alabanza y la gratitud. Pienso en María, una misionera de nuestra iglesia que sirve en un país donde el Evangelio es poco conocido. María a menudo comparte cómo este versículo la motiva en su trabajo. Cuando veo a personas que nunca han escuchado sobre Jesús, dice ella, recuerdo cuán privilegiados somos de conocer a Dios y su palabra, pero también recuerdo que ahora tenemos la responsabilidad de compartir este conocimiento con todos. Este versículo final nos desafía. ¿Apreciamos realmente el privilegio de conocer a Dios y su palabra? ¿Estamos viviendo de una manera que refleje este privilegio? ¿Estamos compartiendo este conocimiento con otros que aún no lo tienen? Ahora que hemos llegado al final de este hermoso salmo, tomemos un momento para reflexionar sobre su mensaje general. El Salmo 147 es un cántico de alabanza que nos recuerda la grandeza y la bondad de Dios. Nos muestra a un Dios que es todopoderoso, que controla los elementos de la naturaleza, pero que también es íntimamente personal, que se preocupa por cada uno de nosotros. Este salmo nos invita a alabar a Dios por quién es Él y por lo que hace. Nos recuerda que debemos confiar en Él, no en nuestras propias fuerzas o habilidades. Nos muestra que Dios se deleita en aquellos que le temen y esperan en su misericordia. También nos recuerda el privilegio que tenemos de conocer a Dios y su palabra. En el Antiguo Testamento, este privilegio era exclusivo de Israel, pero ahora, a través de Jesucristo, se ha extendido a todos los que creen en Él. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de este salmo a nuestras vidas hoy? Primero, tomemos tiempo cada día para alabar a Dios. Reconozcamos su grandeza en la creación, su cuidado en nuestra vida diaria, su poder para sanar y restaurar. Segundo, confiemos en Dios, no en nuestras propias fuerzas. Recordemos que Él se complace en los que le temen y esperan en su misericordia. Tercero, valoremos y estudiemos la palabra de Dios. Es un privilegio que tenemos su revelación. Aprovechémosla, sumerjámonos en ella, permitamos que transforme nuestras vidas. Cuarto, compartamos este conocimiento con otros. Si hemos recibido este privilegio, tenemos la responsabilidad de compartirlo con aquellos que aún no conocen a Dios. Quinto, veamos la mano de Dios en todo, incluso en las circunstancias difíciles. Así como Él controla la nieve y el hielo, también tiene el control de nuestras vidas. Queridos hermanos y hermanas, que este salmo nos inspire a vivir vidas de alabanza, confianza y obediencia a nuestro maravilloso Dios, que podamos, como el salmista, concluir nuestras reflexiones con un sincero aleluya. Antes de concluir, les recuerdo nuevamente que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para recibir más contenido edificante como este. Por favor, compartan este video con otros que puedan ser bendecidos por él. Y no olviden dejar sus comentarios con sus reflexiones, peticiones de oración o testimonios de cómo Dios ha obrado en sus vidas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.